Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos a Mercurio en Directo. En este episodio vamos a hablar de Géminis y vamos a pensar sobre el nombrar. ¿Qué podemos y qué no podemos decir? ¿Qué es lo que callamos cuando hablamos? ¿Y qué es lo que el silencio guarda de la piel para adentro? También en este episodio vamos a pensar los tránsitos de esta semana, a ver cuáles son los principales y a ver cómo nos afectan en nuestra vida personal. Gracias por sintonizarnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bueno, aquí estamos, vamos a decir algunas cositas sobre el signo de Géminis. En general, mi modo de pensar los signos tiene mucho que ver con observar cuál es la esencia de este signo y cuáles son los puntos a través de los cuales en general tendemos a resistirnos a esa esencia de estos signos. En el caso de Géminis, hay algo de la esencia que tiene mucho que ver con lo múltiple. Entonces, mencionaría varios puntos en relación a esta esencia geminiana. Uno tiene que ver con la dualidad, justamente. Este modo de pensar los signos como una esencia frente a la que se reacciona, también podría ser pensado como luces y sombras de un signo. No en tanto lo bueno y lo malo, porque justamente una de las particularidades de lo geminiano, gracias a su regente Mercurio, es que no tiene una tendencia a moralizar y a mirar esquemáticamente la realidad en términos de lo bueno y lo malo. Hay en general algo bastante amoral. Mercurio era el patrón de los comerciantes y entonces quienes hacían viajes, por ejemplo, en carreta de un pueblo a otro, se encomendaban a Mercurio, pero también era el patrón de los ladrones. Entonces quienes le robaban a esos comerciantes también se encomendaban a Mercurio. Hay algo muy inmoral en Mercurio y hay algo muy inmoral también en Géminis. No porque sean malos, sino porque justamente hay algo que se privilegia en relación a la circulación. Lo más importante es que haya algo que circule. Esto puede tener cosas muy interesantes porque a veces hay algo de poder vivir con un poco más de liviandad las cosas que las vuelve muy, muy fértiles, muy ricas, muy interesantes y que justamente si yo me detengo a observar y a ver si esto sí, si esto no, si esto así, si esto asá, muchas veces lo que sucede es que se refrena esa circulación. Y si lo importante es que la cosa se mueva y circule, bueno, a veces detenerse justamente corta el juego. Tengo una serie de reglas con las cuales el juego se ordena y ahí adentro puedo jugar. Si estoy sobrelimitando ese juego, hay algo que se pierde, hay algo que se desarma. Entonces la prioridad con Géminis va a ser ese juego, va a ser esa circulación. Pero también esto puede traer dos cosas. Por un lado, cierta tendencia al chisme o a hablar por hablar, a hablar porque sí, a hablar sin decir nada, porque lo importante es hablar, entonces hablo. Y a veces el discurso se vacía y va perdiendo sustancialidad. Pero también hay algo de la evitación, ¿no? Como hablo un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de aquello, hago esto y esto y esto y esto y esto, sin terminar de hacer ninguna de esas cosas. Entonces en eso salpicado hay una evitación que también tiene que ver con algo de ir saltando de un pensamiento a otro. Esto, la impermanencia sería algo de un lugar de desconexión respecto de la propia esencia geminiana. No es que está mal esa impermanencia porque está bien Tauro que permanece, sino porque justamente hay algo de ir vaciando aquello que circula y empieza a no circular nada, porque justamente yo me quedo en un lugar de evitación. No estoy llevando esa información, estoy evitándola. Estoy permaneciendo en un lugar seguro y sin contacto con esto que está circulando. De algún modo, en esa palabra y en ese hablar hay un goce posible y encontrarse con esa palabra y con ese hablar y gozar esa palabra y esa habla no es lo mismo que llenar un espacio vacío diciendo cualquier cosa. No es lo mismo dejarse habitar por una idea, por un pensamiento, por una pasión incluso y darle lugar a través de la palabra y del nombre, que correrse, evitar, silenciar, callar, a través de el sobredecir. Hay dos grandes modos de callar y hay dos grandes modos del silencio para este signo.
Uno tiene que ver con la inhibición literal. No puedo decir, me callo. Pero el otro tiene que ver con hablar de cualquier cosa para que no haya un vacío que aloje esa verdadera palabra que necesita un espacio. Otro gran punto de la esencia geminiana tiene que ver con las luces y las sombras. La luz y la sombra es una gran particularidad de lo geminiano. Los polos, esto y este otro polo, ¿no? Lo que está opuesto, esto y lo que está en la vereda de enfrente. Los dos gemelitos, la imagen de Mercurio, de Géminis y de los hermanos, como este lugar en donde hay un hermano que es atlético, que es fuerte, que es el que más se mueve desde lo físico, y hay otro hermano que tiene más que ver con lo intelectual, con lo mental, con el pensamiento. El arquetipo se disocia y se divide en dos, ¿no? Está el bueno y el malo, el sabio y el ignorante, el fuerte y el débil. Todo el tiempo se da ese juego. Y es como si un hermano carga con una parte y el otro necesariamente tiene que cargar con la otra. Hay alguien que carga con la luz y hay alguien que carga con la sombra. Y si quien está en sombra sale a la luz, quien está en la luz se ensombrece. Esta es un poco la sensación con lo geminiano. Todo el tiempo está ese interjuego entre luces y sombras. Esto es muy propio del pensamiento, sobre todo de nuestro pensamiento dualista moderno y contemporáneo y occidental. Está permanentemente este interdiálogo entre la luz y la sombra y esta tendencia permanente también a la dualización, a la polarización. Pensamos así. Pensar es de alguna forma disociar, partir en dos y a partir de eso poder ir jugando con esas palabras y con esos conceptos. Otra cosa que me gustaría mencionar es el multitasking como una gran cualidad y potencia geminiana que también puede tener este ribete de tengo 800 pestañas en el navegador y de algún modo ese exceso de pestañas abiertas no me permite enfocarme en ninguna de esas y entonces no completo ninguna tarea. Pero al mismo tiempo, puede pasarme que esté escuchando un audiolibro mientras lavo los platos y pienso a su vez en algo que voy a decir después en una charla con una amiga, y algo va y viene de una tarea a la otra con bastante naturalidad y fluidez. Claro que de pronto no me voy a volver un experto en el tema del que habla ese audiolibro, pero sí puedo estar un poco en contacto con aquella información. Y este contacto es una de las claves de la esencia de lo geminiano. Contactar, poner en contacto lo diferente. Mientras que tengamos el contacto de lo diferente como diferente, estamos en contacto también con la esencia geminiana. Hay algo de poder permanecer ligando esto diferente en tanto diferente, sin asimilarlo. Y desde acá aparece también la idea de la multiplicidad, ¿no? Todas las diversidades son alojables bajo el ala de lo mercurial, bajo el ala de lo geminiano. Y justamente todas las diversidades se pueden poner en contacto, se pueden poner en conexión. Insisto, como diferentes, no iguala lo geminiano, simplemente pone en contacto. Pensemos en el aire que nos permite escucharnos, vernos y estar en contacto. Algunas apreciaciones sobre Géminis. Seguimos con nuestro siguiente bloque. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. En nuestro tema del día vamos a pensar un poco sobre lo que dice la palabra y sobre lo que esconde la palabra. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos y qué es lo que callamos cuando hablamos? Es interesante pensar que nuestro modo de relacionarnos con el mundo es a través de una serie de conceptos que nos permiten atraparlo. En Géminis nos encontramos con esto, también nos encontramos con esto en Sagitario, nos encontramos con ese modo de hacer propio el mundo, de simbolizar el mundo y desde ahí incorporarlo, que implica la conceptualización, la verbalización, el nombrar. Y normalmente cuando nombramos, callamos esa parte única de lo que decimos, como dice la canción que compartimos al principio, el poema que compartimos al principio de esta sección. Es interesante pensar en el nombrar y pensar en cómo lo que decimos muchas veces nos deja en un lugar de incomodidad. Y quizás acá lo más interesante para pensar sería, en un primer momento,
abordar la cuestión del silencio y del el forzamiento al silencio. Para poder trabajar con lo interesante de lo que se calla en el nombrar, creo que lo primero es poder decir que muchas veces durante algún periodo de nuestra vida o como una estructura subjetiva, nos refugiamos en el silencio. Hay cosas que no decimos y sentimos que sobrevivimos al no decir. Nombrar es para para muchas personas y en muchas ocasiones un gran riesgo. Nos sentimos encerrados y sin la posibilidad de decir aquello que necesitamos decir. Cuando trabajamos con este silencio, cuando logramos abrir la garganta y expresar lo que decimos, muchas veces nuestra vida se transforma enormemente. Parto desde ahí, parto desde traernos la conciencia de que muchas veces romper el silencio, desarmar aquello que callo, es muy fundamental en nuestra vida. Y cuando estos silencios están operando, la necesidad de romperlos y la sensación muchas veces de imposibilidad de romperlos son igual de grandes. Son procesos complejos y delicados que requieren mucho cuidado y mucha contención, porque muchas veces nombrar es también perder, que algo se rompa y que algo se desarme. Pero de lo que quisiera hablar hoy principalmente es de aquello que no tiene nombre, de aquello que no puede ser nombrado. Un poco podemos pensarlo desde el mundo emocional. Muchas veces sentimos cosas que al traducirlas de alguna forma las traicionamos y en esa traducción, traición, hay algo que se pierde. Y esto no quiere decir que no valga la pena nombrar. De algún modo es interesante poder darle un lugar acogedor al equívoco inevitable del lenguaje. Darle un buen lugar a esta conciencia de que lo que decimos y lo que el otro escucha tienen a veces muy poca relación. Poder entender que cuando decimos de algún modo hacemos algo más parecido a evocar y a jugar que a efectivamente nombrar. Hay una parte de lo que decimos que permanece siempre imposible de ser dicha. No hay modo de decir aquello que estamos diciendo. Pero hay otra parte de eso que decimos que nos permite justamente encontrarnos y vincularnos. Y de algún modo en la palabra hay más un entretejido con una humanidad que nos acoge y que nos recibe y de la que somos parte, que algo que efectivamente estemos pudiendo decir. Como si en la palabra se dijera más un nosotros que el sentido propio de aquello que está intentando decirse. Y esto sobre todo lo traigo pensando en que muchas veces hay un mecanismo emocional que muchos tenemos, que justamente es el de la disociación, en donde me separo de aquello que estoy viviendo y sintiendo a través de entenderlo. Entender es un proceso de nombrar, un proceso de poder poner en palabras, de poner en conceptos, ¿no? De poder poner en conceptos. Entonces, en muchas ocasiones la disociación va a operar generando una distancia respecto de aquello que se vive o que se siente, una distancia que muchas veces se favorece en la palabra y se favorece en el entendimiento. Este mecanismo nos preserva nuestra integridad psíquica y nuestra integridad emocional frente a situaciones que son desbordantes. Apelamos a entender para poder abstraernos del sentir. Pero esta no es la única posibilidad. También puede que entender y que nombrar y que la palabra nos permita profundizar en un acercamiento a aquello que estamos viviendo. Darle un marco a lo que vivimos para que no se vuelva ni demasiado espeso, ahogante y asfixiante, ni tampoco irnos al otro extremo de separarnos y distanciarnos. Habrá que encontrar ese equilibrio en donde la palabra no oculta, vela y nos aleja de lo que nos está sucediendo, sino que nos permite habitarlo con cierta comodidad. Es interesante tener en cuenta que el nombre nunca es la cosa y que nuestra forma de traducir las cosas, tanto las cosas emocionales como las cosas materiales, dan cuenta del mundo que armamos y que somos. Esto podría ser traído desde un concepto de la cábala, desde un concepto esotérico que es el del nombre de Dios, el tetragramatón, que son 4 consonantes que producen un sonido impronunciable. Ahí hay algo que no se puede decir. Nombrar es siempre poner entre las letras del nombre de Dios, darle un nombre a Dios, es intersectarle vocales a esas 4 consonantes.
Desde ahí se pueden producir un sinfín de nombres de Dios. Bueno, los más comunes son 78. Están esos nombres de Dios. Cada cual va a nombrar un modo específico de aproximarse a Dios. Esto que trabaja la Cábala podemos pensarlo en relación a la vida diaria, ordinaria, en la cual todo lo que nombramos es de alguna forma algo que no termina de decirse en ese nombre que recibe. Y sin embargo, a través de ese nombre podemos apropiárnoslo y vivirlo, darle una entidad humana, una existencia en nuestra vida, en nuestra conciencia. Y a partir de eso, ponerla en juego y ponernos en juego a través de ese nombre que le damos a las cosas. Esto es una de las particularidades de la vida humana, tener esta capacidad, posibilidad e incluso diría necesidad de nombrar. En los signos de aire, muchas veces esta necesidad se exacerba muchísimo y genera cierta incomodidad o cierta imposibilidad de convivir con la vida, por decirlo así. La sensación de que hay algo de este mundo que me resulta demasiado y frente a ese demasiado yo me protejo a través de la palabra, del entendimiento y de los nombres. Es interesante observarnos cuando llegamos a esos puntos de disociación para poder recordar que el nombre es solo un lugar en donde podemos jugar, que nos permite ponernos en juego y que nos permite ponernos en contacto. La palabra sirve de puente, los nombres sirven de puente. Cuando nos olvidamos de esto y nos olvidamos de los territorios que estos puentes conectan y nos quedamos suspendidos en esos puentes, hay algo de la experiencia que se va volviendo cada vez más yerma, más infértil, más vacía. Es interesante recordarnos ese contacto con lo sensible, con lo emocional, con lo tangible, con lo material, y no perdernos en los nombres, sino al contrario, usarlos para encontrarnos. Sin dudas esto, en muchas ocasiones, va a requerir un trabajo terapéutico para poder de algún modo resistir ese mundo del cual nos distanciamos a través de la palabra y del entendimiento. Pero es un proceso que es sumamente interesante hacer porque nos permite encontrarnos con mucha dulzura y salir de lugares que muchas veces se vuelven cada vez más hostiles y más secos, en los que cada vez estamos también más solos, más solas, más soles. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. El 26 de mayo hay una cuadratura del nodo norte en Tauro y de Marte que está en el signo de Leo. Es una cuadratura que nos lleva a poder volver un poquito más cercanas a alguna de las tareas, por decirlo así, que tiene nuestro espíritu, que nos lleva a poder darle un poquito más de sustancia, tanto a nivel concreto y material como a nivel identitario. Poder acercarnos un poquito más a lo que somos más esencialmente. Algo de esta invitación a partir de cierta crisis, de cierta tensión y probablemente de la invitación a que algo que aparece muy fijo, rígido e inamovible se conmueva. El 27 de mayo hay una cuadratura entre el Sol, que está en Géminis, y Saturno, que está en el signo de Piscis. Probablemente Saturno nos fuerce a poder expresar algo con un poco más de profundidad, justamente a poder salir de estos lugares de liviandad vinculados con lo geminiano y a poder encontrarnos un poquito más con algo más profundo, más íntimo, más sensible, darle un poquito más de contenido. La sensación desde acá puede ser que no logramos decir nada de lo que queremos decir, que nos es incómodo hablar, que está difícil la comunicación, que decimos algo y el otro entiende otra cosa. Probablemente porque hay algo de esas confusiones que vinieron pateándose a lo largo del tiempo y entonces el otro no nos escuche porque hay algo que está un poco enredado. Es interesante detenerse un ratito y darle un poquito más de profundidad a nuestras conversaciones, a nuestra comunicación. Y en el caso de que no podamos, tengamos en cuenta que pueden aparecer conflictos que no tienen que ver con lo que está en la superficie, sino con algo más profundo. Si no tenemos la disposición de ánimo de charlar en más profundidad, quizás evitar el contacto, favorecer cierta lejanía y cierta distancia. El 1 de junio hay una cuadratura de la luna negra que está en Leo con Mercurio, en esta que está en Tauro. Con Mercurio y la luna en cuadratura probablemente tendamos a decir cosas que no esperábamos, nuestro cuerpo va a expresarse y va a decir cosas que nos pueden incomodar un montón.
Esta expresión se puede dar a través de lo artístico y de lo estético, generando grandes resultados. Sentarnos a dibujar, darle un espacio a lo creativo puede ser una buena forma de vehiculizar la energía de este tránsito y al mismo tiempo también puede que nuestro cuerpo haga aflorar una información que nos es incómoda y que preferiríamos guardar. Esta cuadratura también puede darnos mucho espacio para el placer y para el disfrute, para poder disfrutar de una gran pasión. Como siempre, la pasión tiene un componente excesivo, corporal e incluso podría decir animal, pero que también en ese componente mismo hay un gran tesoro de placer. Luego tenemos el 4 de junio, Mercurio va a estar en conjunción con el signo de, perdón, con Urano en el signo de Tauro, van a estar los dos juntitos. Esta conjunción lo que va a traer es una dinamización muchísimo mayor, tanto del componente mercurial como del uraniano. Son dos planetas cuyas funciones son están bastante ligadas. Las dos tienen que ver, por ejemplo, con el aire, con el pensamiento, con la comunicación. Entonces, nos da la posibilidad de tener una gran velocidad mental, una gran capacidad de ver y entender cosas, sobre todo cosas en relación a lo material y a lo concreto. Pensar sobre el mundo más tangible es una conjunción que permite mucho sobre esto. También probablemente traiga muchos cambios y reordenamientos en relación a nuestros bienes, a lo que tenemos, a cómo vivimos eso que tenemos, cómo lo entendemos, cómo lo nombramos y cómo lo sentimos. Y también dinamice mucho la relación con el comercio, la circulación de eso que tenemos, algo de lo que intercambiamos, ¿no? ¿Cuánto vale lo que damos? ¿Cuánto vale lo que tomamos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué proporciones y desproporciones hay? También es una conjunción que posibilita y favorece la posibilidad de nombrar algunos de los procesos que vienen dándose. Si hace tiempo que venimos cocinando, por ejemplo, una renuncia, es probable que con este tránsito de esa renuncia se pueda nombrar y decir. Quizás todavía no efectuar, pero sí nombrar. Bueno, voy a renunciar. Tengo este proyecto, tengo este plan. Es un tránsito que favorece mucho darle una dimensión un poquito más real y tangible a cambios profundos que vienen produciéndose por el tránsito de Urano en Tauro. Los vuelve más cercanos, más posibles de entender también esas transformaciones. De pronto surge la idea de publicar un texto, leo un libro, me acerco a cierta información que me permite dar cuenta de algo que me viene pasando internamente. Un pensar sobre el cuerpo, por ejemplo, podría ser una gran forma de dar cuenta de un proceso corporal que venimos viviendo. Aprender ciertos conceptos nos puede permitir darle cierta entidad a algo que venimos viviendo. Este tránsito nos anima un poco a hacer esos procesos. Y por último vamos a hablar del ingreso de Venus al signo de Leo que se da en oposición con Plutón. Venus entra a Leo y esto nos lleva a tener una relación mucho más cercana con nuestra belleza, eh, poder expresar un poquito más qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos interesa, qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos. Esa es la invitación de Venus en Leo, a poder darle un lugar un poco más valioso, más importante, más central y más interesante a aquello que nos apasiona, nos genera deseo, nos gusta, disfrutamos poner en un lugar un poquito más central y más dulce e importante la propia subjetividad, el valor de lo que pasa por mí, de lo que pasa por mi corazón, de lo que yo quiero. Sin dudas no es lo único importante del mundo, pero probablemente cuando cada quien logra estar un poco más cerca del centro de su propia vida, el vínculo que establece con los demás se vuelve un poco más equilibrado. Venus entra a Leo y nos abre la posibilidad de valorar un poquito más la importancia de lo que somos, mirarnos con ojos un poco más compasivos, amorosos y sobre todo poder disfrutar un poco más de ser quienes somos. Nuestra existencia nos abre a la posibilidad del goce y del disfrute. Venus en Leo nos recuerda que ser quienes somos también es algo que se puede disfrutar. Sin dudas en este proceso o en esta invitación nos toparemos con la dificultad de el lugar de esto que se suele nombrar como complejo de inferioridad, por ejemplo. Algo de ese orden de cosas puede aparecer con este ingreso de Venus en Leo y con el tránsito de Venus por el signo de Leo, que desde ahí, desde ese signo, hará aspectos con los diferentes planetas de nuestra carta natal y en esos movimientos nos lleve probablemente a revisar cuándo estoy sintiéndome menos, cuándo estoy sintiéndome
poca cosa, cuándo siento que no valgo, cuándo siento que no soy importante. Esto se da, decía, en oposición con Plutón, lo que lleva el proceso a lugares mucho más profundos y nos lleva a poder trabajar también una desvalorización a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel pensamientos, a nivel ideas, y nos lleva también a trabajar mucho con la imagen y cuál es la imagen que estamos dando, por ejemplo, en redes sociales, cuál es la imagen que estamos dando en las pantallas. Evidencia un poco esta cuestión tan bidimensional que tenemos en esta contemporaneidad, ¿no? Es todo rostro y es un rostro bastante plano. Eso se evidencia. Desde aquí pueden suceder dos grandes cosas: que algo entre en crisis, se transforme y se desarme, dejando de lado una sobreexposición que veníamos sosteniendo, o por el contrario, que algo se desarme y se rompa una inhibición que nos permita aparecer y mostrarnos un poco más, desplegar una propia belleza, compartirla y expresarla, darle canales de expresión a través, por ejemplo, del mundo virtual. Bueno, esos son los principales tránsitos de esta quincena. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por sintonizarnos. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.